Capítulo 23. ¿Cómo comportarse cuando se sabe que los honores convencionales son basura? Cuando, como Marco Aurelio, se está convencido de que la opinión de las generaciones futuras importará tan poco como la presente. ¿Es posible comportarse bien? ¿Es inteligente comportarse bien? Ahora Rinaldo Pazzi, del linaje de los Pazzi, inspector jefe de la costura florentina, debía decidir cuánto valía su honor, o si existía una sabiduría superior a las consideraciones del honor. Llegó de París a la hora de cenar y durmió un poco. Hubiera querido consultar a su mujer, pero no fue capaz. Sin embargo, obtuvo consuelo en ella. Permaneció despierto largo rato después de que la respiración de la mujer se sosegara. Bien entrada la noche, renunció a dormirse y salió a la calle para dar un paseo y pensar. La codicia no es un pecado desconocido en Italia. Rinaldo Pazzi la había absorbido a bocanadas con el aire de su tierra. Pero su deseo de poseer cosas y su ambición natural se había podido de Norteamérica, donde todo se asimila rápidamente, incluidas la muerte de Jehová y la adoración del becerro de oro. Cuando Pazzi abandonó las sombras de la logia y se plantó en el lugar de la piazza de la Signora, donde Savonarola fue quemado, cuando alzó la vista hacia la ventana del iluminado Palazzo Vecchio, bajo la que murió su antepasado, creía estar deliberando, pero no era así. Ya estaba decidido a sacar tajada. Asignamos un momento concreto a la toma de una decisión para dignificarla como resultado maduro de una sucesión de pensamientos racionales y conscientes. Pero las decisiones se forman a partir de sentimientos amasados, con frecuencia se parecen más a un amasijo que a una suma. Cuando tomó el avión a París, Pazzi ya se había decidido. Y ya se había decidido hacia una hora, cuando su mujer, con el salto de cama nuevo, se había mostrado complaciente como una buena esposa. Y minutos más tarde, cuando acostado en la oscuridad había tomado su mejilla para darle un tierno beso de buenas noches, y una lágrima se había deslizado por la palma de su mano. En ese momento, sin saberlo, ella le había enternecido el corazón. ¿Honores? ¿Otra vez? Otra oportunidad para soportar la halitosis del arzobispo mientras los santos pedernales prendían el cohete de una paloma de trapo. Más elogios a los políticos cuyas vidas privadas también conocía. ¿De qué le serviría ser conocido como el policía que había capturado al doctor Hannibal Lecter? Para un policía la fama tiene una vida corta y vicaria. Más valía venderlo. La idea lo desgarraba, retumbaba en su cabeza, le hacía palidecer pero le daba resolución. Cuando acabó de decidirse, a pesar de estar tan visual el contenido de la mente, dos dolores se mezclaron en su recuerdo, el de su mujer y el de la brisa de Chesapeake. Venderlo, 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 venderlo. Francesco Pazzi no había hundido su daga con más fuerza en 1478 cuando derribó a Giuliano sobre el suelo de la catedral, cuando en su frenesí se apuñaló el propio muslo. Capítulo 24. La tarjeta con las huellas dactilares del Dr. Hannibal Lecter es una curiosidad y en cierto modo un objeto de culto. La original cuelga enmarcada en una pared de la unidad de identificación del FBI. Siguiendo la práctica del buró, cuando hay que tomar las huellas de alguien con más dedos de lo normal, el pulgar y los 4 dedos adyacentes aparecen en el anverso de la tarjeta y el sexto en el reverso. Tras la huida del doctor, se hicieron circular copias de la tarjeta por todo el mundo, y la huella del pulgar aparece aumentada en el aviso de Mason Berger con suficientes puntos distintivos en ella para que cualquier investigador mínimamente preparado acierte. La identificación de huellas dactilares no requiere una habilidad extraordinaria. Pazzi podría recogerlas con la competencia de un profesional y estaba capacitado para hacer comparaciones fiables que confirmaran sus sospechas. Pero Mason Berger exigía una huella reciente, tomada in situ y entregada, no sobre papel, sino el objeto donde había quedado impresa, de forma que sus expertos pudieran examinarla con total independencia. A Mason lo habían engañado muchas veces con huellas recogidas hacía años en los escenarios de los primeros crímenes del doctor. Pero ¿cómo conseguirlas del doctor Fell sin levantar sospechas? Ante todo tenía que evitar alarmarlo. Aquel hombre era capaz de desaparecer dejando a Pazzi con un palmo de narices y las manos vacías. El doctor salía poco del Palacio Caponi y hasta la siguiente reunión del Comitato de Belle Arti quedaba un mes. Demasiado tiempo para esperar y poner un vaso de agua ante su asiento, ante cada asiento porque el comité no dispensaba semejantes atenciones.
Una vez decidido venderlo a Mason Berger, no le quedaba más remedio que trabajar solo. No podía arriesgarse a atraer la atención de la cuestura sobre el Dr. Fell pidiendo una orden de registro para entrar en el Palacio Caponi, demasiado protegido por alarmas como para forzar la entrada y hacerse con las huellas. El contenedor de basura del doctor era mucho más nuevo y estaba más limpio que los del resto de la manzana. Pasi compró uno y en mitad de la noche cambió las tapas. La superficie galvanizada no era ideal. Después de toda una noche de esfuerzos, Pasi obtuvo una pesadilla puntillista de huellas que se sintió capaz de descifrar. A la mañana siguiente apareció en el Ponte Vecchio con los ojos enrojecidos. En una joyería del puente compró un ancho y pulido brazalete de plata y el soporte de terciopelo sobre el que estaba expuesto. En el barrio artesano de la orilla meridional del Arno, en las callejuelas frente al Palacio Pitti, hizo que otro joyero eliminara el nombre del orfebre. El hombre le puso a aplicar un tratamiento contra el deslustre, pero Pasi se negó. La temible Soliciano, la cárcel de Florencia de la carretera a Pato. En la segunda galería de la zona de las mujeres, Rómola Chesco, inclinada sobre un hondo lavadero, se enjabonaba los pechos y se lavaba y secaba esmeradamente, antes de ponerse una blusa de algodón ancha y limpia. Otra gitana, de vuelta en la sala de visitas, le dio unas palabras en rumano. Una fina arruga apareció entre los ojos de Rómula. Aparte de eso, el hermoso rostro conservó la seriedad y el aplomo habituales. La dejaron salir de la galería a la hora de siempre, las 8:30, pero cuando se acercaba a la sala de visitas, una celadora le cerró el paso y le obligó a entrar en una sala de vis-a-vis de la planta baja. En el interior, en lugar de la enfermera, le esperaba Rinaldo Pazzi con un recién nacido en los brazos. «Hola, Rómula», le saludó. La mujer se acercó al esbelto policía que no se resistió a entregarle la criatura. El niño, con ganas de mamar, empezó a restregarse la boca contra el pecho de su madre. Pazzi señaló con la barbilla un biombo colocado en una esquina de la habitación. «Ahí detrás hay una silla. Podemos hablar mientras le das de mamar». «¿Hablar? ¿De qué, dottore?» El italiano de Rómula era aceptable, como lo era su francés, inglés, español y rumano. Hablaba sin afectación. Sus mejores dotes de actriz no la habían liberado en 3 meses de condena por robar carteras. Se colocó tras del biombo. En una bolsa de plástico oculta en la apretada manilla de la criatura había 40 cigarrillos y 75.000 liras de billetes arrugados. Se vio ante una disyuntiva. Si el policía había registrado al niño, podría acusarla de contrabando y conseguir que le revocaran todos sus privilegios. Pensó un momento mirando al techo mientras el niño succionaba. ¿Qué le importaba a él semejante miseria? En cualquier caso, siempre tenía las de perder. Cogió la bolsa y se la guardó entre la ropa interior. La voz del hombre sonó al otro lado del biombo. «Mira, Rómula, aquí no eres más que una molestia. Las presas con hijos de pecho sois un engorro. Las enfermeras ya tienen bastante con los enfermos de verdad que hay en la cárcel. ¿No te saca de quicio tener que devolver a tu hijo cuando acaba la hora de visita?» ¿Qué querría aquel hombre? Sabía perfectamente quién era. Un jefe, un peso de 90, un cabrón de calibre 90. Rómula se ganaba la vida diciendo la buenaventura por la calle. Robar carteras solo era una forma de sacarse un sobresueldo. Tenía 35 años bien llevados y más atentas que la mariposa luna. Este policía lo observaba por encima del biombo, tan limpio, con su anillo de boda, los zapatos relucientes. Vive con su mujer y tiene una doncella. Mira qué cuello de la camisa más bien planchado. Lleva la cartera en el bolsillo de la chaqueta, las llaves en el bolsillo derecho del pantalón, el dinero en el izquierdo, seguramente atado con una goma. Es soso y masculino, tiene la oreja un poco deformada y la cicatriz de un golpe en la raya del pelo. No me va a pedir que se lo haga, si no, no hubiera traído al niño. No es nada del otro mundo, pero no creo que tenga que tirarse a las presas. Más vale que no le mire esos ojos negros tan amargos mientras ese niño está mamando. ¿Por qué lo ha traído? Para que se dé cuenta de su poder, de que puede hacer que lo quiten. ¿Qué querrá? ¿Información? Yo le cuento todo lo que quiera sobre 15 gitanos que no han existido nunca. Bueno, ¿qué puedo sacar de esto? Ya veremos. Vamos a enseñarle un poco de canela. La mujer no le quitó los ojos de encima al salir de detrás del biombo, ostentando como una moneda de cobre una areola junto a la cara del bebé. «Ahí detrás hace calor», le dijo.
¿Puede abrir la ventana? Puedo hacer algo mejor, Rómula. Puedo abrir la puerta. Supongo que lo sabes. Silencio en el cuarto. Fuera los rumores del soliciano, como un dolor de cabeza sordo pero constante. Dígame lo que quiere. Hay cosas que haría de 1000 amores, pero no cualquier cosa. Su instinto, que no solía engañarla, le decía que el inspector le respetaría por aquella advertencia. No es más que la tua solita cosa, lo que estás acostumbrada a hacer, le explicó Pasi. Pero esta vez tienes que fallar. Capítulo 25. Durante el día vigilaban la fachada del Palacio Caponi ocultos tras la persiana de un piso alto de la acera del frente. Eran Rómula, la gitana mayor que le ayudaba con el niño, y podría ser su prima, y Pasi, que robó a la oficina tanto tiempo como le fue posible. El brazo de madera que Rómula empleaba en su trabajo reposaba en una silla del dormitorio. Pasi había obtenido permiso para usar el piso de un profesor de la cercana escuela Dante Alighieri durante el día. Rómula había exigido un anaquel del pequeño frigorífico para ella y el niño. No tuvieron que esperar mucho. A las 9:30 del segundo día, la ayudante de Rómula les hició desde su puesto en la ventana. Un hueco negro apareció al otro lado de la calle al abrirse hacia dentro de la pesada hoja de uno de los portales del palacio. Allí estaba el hombre que toda Florencia conocía por el nombre del Dr. Fell, pequeño y nervudo con su traje negro, lustroso como un bisón, mientras husmeaba el aire por el tranco de la puerta y recorría la calle con la mirada en ambas direcciones. Pulsó un mando a distancia para activar las alarmas y cerró la puerta tirando del enorme asidero de forja, cubierto de roña e inservible para recoger huellas. Llevaba una bolsa de la compra. Al verla por primera vez entre las tablillas de la persiana, la gitana vieja asió la mano de Rómula como para detenerla. La miró a los ojos y sacudió rápidamente la cabeza aprovechando una distracción del policía. Pasi supo de inmediato a dónde se dirigía el conservador. Entre la basura del Dr. Fell, Pasi había encontrado los inconfundibles envoltorios de Vera del 1926, la exquisita tienda de comestibles situada en la vía San Jacopo, cerca del puente de Santa Trinità. El doctor se encaminó en esa dirección mientras Rómula se ponía el vestido y Pasi se asomaba a la ventana. Dunque, va por la comida, dijo Pasi. No pude evitar repetir las instrucciones de Rómula por 5ª vez. Baja y espéralo a este lado del Ponte Vecchio. Lo abordarás cuando vuelva con la bolsa llena. Yo iré media manzana por delante, así que me verás primero. Me quedaré cerca. Si hay algún problema, si te arrestan, yo me encargaré. Si va a algún otro sitio, te vuelves al piso. Ya te llamaré. Pones de este pase para el casco antiguo entre el parabrisas de un taxi y vienes donde te diga. Eminenza, dijo Rómula, exagerando los honores del irónico estilo italiano. Si hay algún problema y me ayuda alguien, no le haga daño. Mi amigo no se llevará nada. Déjelo escapar. Pasi no esperó al ascensor. Corrió escaleras abajo y vestido con un mono y una gorra. En Florencia es difícil seguir a alguien debido a la estrechez de las aceras y la hazaña de los conductores. Pasi tenía un viejo motorino esperándola en el bordillo de la cerca con una docena de cepillos atados en la parte de atrás. La motocicleta arrancó a la primera patada y, envuelto en una nube de humo azulado, el investigador jefe avanzó por la calzada de cantos rodados, sobre los que el cacharro brincaba como un pollino al trote. Pasi remoloneó, provocó los bocinazos del despiadado tráfico, compró tabaco, mató el tiempo para mantenerse rezagado, hasta que estuvo seguro de que el Dr. Fell se dirigía a donde había supuesto. Al final de la vía del Bardi, el Bongo San Jacopo era dirección prohibida. Pasi dejó la motocicleta en la acera y siguió a pie, avanzando de costado entre la masa de turistas arremolinados en el extremo sur del Ponte Vecchio. Los florentinos dicen que Vera da 1926, con su tesoro de quesos y trufas, huele como los pies de Dios. Ciertamente el doctor se tomó su tiempo en el interior del establecimiento. Estaba haciendo una selección de las primeras trufas blancas de la temporada. Pasi veía su espalda a través del escaparate, más allá del maravilloso despliegue de jamones y pastas. Dio media vuelta a la esquina y volvió atrás. Se mojó la cara en la fuente que escupía agua por una cara con bigotes y orejas de león.
Tendrás que afeitarte eso si quieres trabajar para mí, dijo a la fuente, olvidando la pelota helada que le rebotaba en el estómago. El doctor salió por fin con unos cuantos paquetes en su bolsa de la compra. Volvió a tomar Borgo San Jacobo, ahora en dirección a casa. Pasti se adelantó por el otro lado. La muchedumbre de la estrecha acera lo obligó a bajar a la calzada, y el retrovisor de un coche de patrulla de los carabinieri le golpeó el reloj de pulsera y se hizo daño. Cuando llegó al Ponte Vecchio llegaba a 40 minutos de ventaja. Rómulo estaba en el quicio de una puerta con una criatura apoyada en el brazo de madera y una mano extendida hacia los transeúntes, mientras el brazo libre permanecía bajo la ropa holgada dispuesto a levantar otra cartera, que se añadiría a los 2 centenares largos que había brillado a lo largo de su vida. En el brazo oculto llevaba el ancho brazalete de plata, pulido con esmero. En un instante la víctima aparecería entre el gentío que salía del viejo puente. Justo cuando se separaba de la muchedumbre y embocaba a la vía de Bardi, Rómula se encontraría con él. Haría su faena y se perdería entre el torrente de turistas que abarrotaban el puente. Entre la gente vio un agua a quien Rómula confiaba en caso de complicaciones. No sabía nada del primo y no se fiaba de la policía para protegerla. Gilles Prevert, que figuraba en algunos dossiers de la policía como Gilles Dumain o Roger Leduc, pero era conocido en el ambiente como Noco. Esperaba entre la muchedumbre en el extremo sur del Ponte Vecchio a que Rómula metiera mano. Noco, mirando por los malos hábitos, empezaba a enseñar la calavera bajo los rangos afilados, pero seguía siendo fuerte, expeditivo y muy capaz de sacar a Rómula del apuro si el asunto se ponía feo. Vestido de dependiente, pasaba inadvertido en medio del gentío, sobre el que asomaba la cabeza de vez en cuando como si fuera una marmota en una pradera humana. Si la víctima se apoderaba de Rómula y trataba de retenerla, Noco podría tropezar, caer sobre el primo y quedarse enganchado a él ofreciéndole toda la retahíla de disculpas hasta que la mujer se hubiera perdido de vista. Lo había hecho otras veces. Pasi pasó de largo junto a la gitana y se paró en la cola de clientes de un establecimiento de zumos, desde donde podría verlo todo. Rómula salió del umbral. Estudió con ojo de experta el tráfico del espacio de la acera que mediaba entre ella y el hombre que se acercaba. Podría moverse entre los viandantes a las 1000 maravillas llevando al niño ante sí, sobre el brazo del matadero forrado con lona. Muy bien, como siempre, se besaría los dedos de la mano invisible para depositar el beso en la cara de aquel hombre. Con la mano libre le tentaría las costillas en busca de la cartera hasta que la agarrara por la muñeca. Entonces pegaría un tirón y echaría a correr. Pasi le había jurado que aquel individuo no podía permitirse llevarla a la policía, que estaría deseoso de perderla de vista. Ninguna de las veces que habían intentado birlar una cartera, la víctima había usado la violencia con una mujer que sostenía un niño de pecho. En la mayoría de las ocasiones creían que era otra persona la que hurgaba en sus chaquetas. La propia Rómula había acusado a varios inocentes transeúntes para evitar que la cogieran. Rómula se dejó llevar por la corriente humana. Sacó el brazo de debajo de la ropa, pero lo mantuvo oculto bajo el falso, que sostenía al niño. Veía el objetivo entre el mar de cabezas que bajaban y subían a 10 metros y acercándose. Madonna. El individuo estaba dando media vuelta en medio de la gente y uniéndose a la riada de turistas que se dirigían hacia el Ponte Vecchio. No volvía a casa. Se metió entre la gente a empujones, pero no pudo alcanzarlo. Noco, al que el hombre se estaba acercando, la miraba desconcertado. Rómula sacudió la cabeza y Noco lo dejó pasar de largo. No hubiera servido de nada que Noco le robara la cartera. Pasi había llegado a su lado y le refunfuñaba como si fuera culpa suya. «Vete al apartamento, ya te llamaré. Tienes el pase de taxi para el casco antiguo. Vete». Pasi recuperó la motocicleta y la empujó a lo largo del Ponte Vecchio sobre el arno opaco como jade. Creía haber perdido al doctor, pero ahí estaba, al otro lado del puente, bajo el pórtico del Lungarno, echando un rápido vistazo a un apunte sobre el hombro del dibujante, siguiendo luego su camino con zancadas vivas y ligeras. Pasi supuso que se dirigía a la iglesia de Santa Croce, y lo siguió a una distancia prudencial, en medio de un tráfico de 1000 demonios. Capítulo 26. Las naves de la iglesia de Santa Croce, sede de los franciscanos, resonaban en 8 idiomas mientras las hordas de turistas hormigueaban siendo las vistosas sombrillas de los guías y buscando la penumbra monedas de 200 libras para costear, durante un precioso minuto de sus vidas, la iluminación de los grandes frescos de las capillas.
Una vez en el interior, Rómula tuvo que pararse junto a la tumba de Miguel Ángel para dejar que sus ojos, privados del resplandor de la espléndida mañana, se habituaran al tenebroso recinto. Cuando se dio cuenta de que estaba sobre una lápida, susurró un "mi dispiace" y se apartó de ella en toda prisa. Para Rómula el tropel de los muertos que bullía bajo sus pies era tan real como la gente que la rodeaba, y quizás más poderoso. Era hija y nieta de la medium Quiromantes, y veía a la gente que pisaba la faz de la tierra y la que habitaba en su interior como dos muchedumbres, a las que solo separaba el telón de la muerte. Siendo más viejos y más sabios, los de abajo tenían, en su opinión, todas las de ganar. Miró a su alrededor tratando de localizar al sacristán, individuo con inquebrantables prejuicios contra los gitanos, y se refugió detrás de la primera columna, al amparo de la Madonna del Ate, de Roselino, mientras el niño le hocicaba contra el pecho. Pasi, que se echaba junto a la tumba de Galileo, la descubrió allí. El inspector en jefe señaló con la barbilla hacia el fondo de la iglesia, donde al otro lado del crucero, los flashes de las cámaras prohibidas y los reflectores brillaban como relámpagos en las vastas penumbras, mientras los ruidosos temporizadores tragaban monedas de 200 liras y alguna que otra moneda falsa o calderilla australiana. Una y otra vez Cristo nacía, era traicionado y clavado en la cruz, a medida que los enormes frescos iban apareciendo la brillante luz de los reflectores, tras lo cual volvía a refinar una oscuridad cerrada y rumorosa en la que los peregrinos se arremolinaban, imposibilitados de leer a sus guías, mientras el incienso y los dolores corporales descendían para conocerse al calor de los focos. En el brazo izquierdo del crucero, el Dr. Fell se había puesto manos a la obra en la Capilla Caponi. La famosa Capilla Caponi está en Santa Felicità. Esta otra, reconstruida en el siglo XIX, interesaba al doctor porque la restauración le proporcionaba cierta perspectiva para contemplar el pasado. Estaba calcando con carboncillo una inscripción en piedra tan gastada que ni una iluminación oblicua hubiera conseguido realzarla. Pasi, que lo observaba con un pequeño canetalejo del bolsillo, descubrió por qué el doctor había salido de casa llevando tan solo la bolsa de la compra. Guardaba sus materiales de dibujo tras del altar de la capilla. Por un momento estuvo a punto de llamar a Rómula para decirle que se marchara. Puede que los utensilios le sirvieran para tomar las huellas, pero no. El doctor llevaba puestos unos guantes de algodón para no mancharse las manos con el carboncillo. En el mejor de los casos sería un trabajo torpe. La técnica de Rómula estaba pensada para la calle, pero la mujer era lo que parecía, y lo menos parecido a lo que un criminal podría temer. Era la persona más indicada para no espantar al doctor. No, si la atrapaba, se la entregaría el sacristán, y con el que Pasi podría hablar más tarde. Pero aquel hombre estaba loco. ¿Y si la mataba? ¿Y si mataba al niño? Pasi se hizo dos preguntas. ¿Se enfrentaría al doctor si sus vidas corrían peligro? Sí. ¿Estaba dispuesto a permitir que sufriera heridas menores para conseguir su dinero? Sí. Se limitaría a esperar hasta que el doctor Fell se quitara los guantes y se dispusiera a salir para comer. Yendo y viniendo por el crucero, Pasi y Rómula tuvieron tiempo de hablar en susurros. Pasi distinguió su rostro entre el gentío. ¿Quién es ese que te sigue, Rómula? Más vale que me lo digas. Lo tengo visto de la cárcel. Es mi amigo. Se pondrá en medio si tengo que echarme a correr. Pero no sabe nada. Nada de nada. Es mejor para usted. Así no tendrá que mancharse las manos. Para matar el tiempo, rezaron en varias capillas. Rómula bisbiciando en un idioma que Pasi no reconoció, y en la intención de un largo rosario de cosas, particularmente de la casa en la bahía de Chesapeake y algo más que no debería pensar en la iglesia. Le llegaban las melodiosas voces del coro que estaban ensayando y conseguían alzarse sobre la algarabía general. Sonó la campana. Era la hora del cierre del mediodía. Aparecieron los sacristanes haciendo sonar sus manojos de llaves, impacientes por vaciar los cepilos. El doctor Fell se irguió y salió de detrás de la Pietà de Arndrotti de la capilla. Se quitó los guantes y se puso la chaqueta. Un nutrido grupo de japoneses, agotada su provisión de calderilla, se había apiñado ante el altar mayor y permanecían estupefactos en la oscuridad, sin comprender aún que tenían que salir. El codazo de Pasi era del todo innecesario. Rómula sabía que el momento había llegado. Besó la coronilla del niño, tranquilo sobre el brazo de madera. El doctor se acercaba. La multitud lo encaminaba hacia ella, y en 3 zancadas fue a su encuentro. Le cerró el paso,
alzó la mano ante él, procurando atraer su mirada. Se besó los dedos y se dispuso a plantarlos en su mejilla, con el brazo oculto listo para colarse en la chaqueta del hombre. Alguien había dado con una última moneda de 200 liras y las luces se encendieron. En el momento en que lo tocaba, Rómula miró el rostro del hombre y sintió que sus rojizas pupilas la absorbían. Sintió que un vacío enorme y helado tiraba de su corazón hacia las costillas, y apartó la mano a toda prisa para cubrir la cara de la criatura, mientras oía su propia voz diciendo: perdonadme, señor. Se daba la vuelta y huía. El doctor se la quedó mirando hasta que se apagó la luz y volvió a ser una silueta recortada contra los cirios de una capilla, y con zancadas ágiles continuó su camino. Pasi, pálido de ira, encontró a Rómula apoyada en la pila, mojando una y otra vez la cabeza del niño y lavándole los ojos por si había mirado al doctor Fell. Se tragó los peores improperios cuando vio el rostro aterrorizado de la mujer. «Es el demonio», susurró, y sus ojos parecían enormes en la semioscuridad. «Shaitán, el hijo de la mañana, ahora ya lo he visto». «Te devolveré a la prisión», dijo Pasi. Rómula miró el rostro del niño y exhaló un suspiro de matadero, tan profundo y resignado que producía escalofríos. Se quitó el brazalete de plata y lo lavó con agua bendita. «Todavía no», dijo. Capítulo 27. Si Rinaldo Pasi hubiera estado dispuesto a cumplir su deber como agente de la ley, habría podido detener a Dr. Fell y averiguar muy rápidamente si era Hannibal Lecter. En cuestión de media hora habría obtenido una orden de arresto para sacarlo del Palacio Caponi, y todas las alarmas del mundo no hubieran podido impedírselo. Con su sola autoridad hubiera podido retener al Dr. Fell sin cargos del tiempo necesario para establecer su identidad. Las huellas dactilares tomadas al doctor en la cuesta hubieran sido reveladas en 10 minutos si Fell era Hannibal Lecter. La prueba de ADN habría confirmado la identificación. Todos estos recursos le estaban negados ahora. Una vez decidido a vender al Dr. Lecter, el inspector en jefe se había transformado en un cazador de recompensas, al margen de la ley y solo. Hasta los soplones de la policía, que seguían estando a su merced, le resultaban inservibles, porque se habrían apresurado a delatarlo. Los consiguientes obstáculos provocaban la frustración de Pasi, pero no hacían mella en su decisión. Se las apañaría con las malditas gitanas. «Lo haría ñoco por ti, Rómula. ¿Puedes dar con él?» Estaba en el salón del apartamento de Via de Bardi frente al Palacio Caponi, 12 horas después del fiasco en la iglesia de Santa Croce. Una lámpara de sobremesa iluminaba el cuarto hasta la altura de las calderas de Pasi. Por encima, sus ojos negros brillaban en la semioscuridad. «Lo haré yo misma, pero sin el niño», dijo Rómula. «Pero tiene que darme...» No puedo dejar que te vea 2 veces. «¿Lo haría ñoco por ti?» Rómula, que llevaba un vestido largo de colores vivos, se inclinaba hacia adelante en el asiento, con los generosos pechos rozándole los muslos y la cabeza casi junto a las rodillas. El brazo hueco de madera reposaba sobre una silla. La vieja, tal vez prima de Rómula, estaba sentada en un rincón con el niño en brazos. Las cortinas estaban echadas. A través de la abertura, Pasi vio una débil luz en el piso del palacio. «Puedo hacerlo. Puedo cambiar mi aspecto de forma que no me reconozca. Puedo...» «No». «Entonces, puede hacerlo, Esmeralda». «No». La voz había sonado en el rincón. La vieja no había despegado a sus labios hasta entonces. «Cuidaré a tu hijo, Rómula, hasta la muerte, pero nunca tocaré a Shaitán». Pasi apenas entendía su italiano. «Siéntate bien, Rómula», le dijo el policía. «Mírame. ¿Lo haría ñoco por ti? Rómula, esta noche vas a volver al Soliciano. Aún tienes que cumplir otros 3 meses. Es posible que la próxima vez que te manden dinero y cigarrillos entre la ropa del bebé te cojan. Puedo hacer que te echen 6 meses de propina, por la última vez. Podría conseguir que te declaren incapacitada como madre. El Estado se quedaría con el niño. Pero si consigo las huellas, tú te verás libre. Tendrás 1.000.000 de liras y te aparecerás tus antecedentes, y te ayudaré a conseguir el visado para Australia. ¿Lo haría ñoco por ti?»
La mujer no respondió. ¿Puedes encontrar a Ñoco? Fasi resopló por la nariz. Senti. Recoge tus cosas. Podrás retirar el brazo falso en la sala de objetos personales dentro de 3 meses, o el año que viene. El niño tendrá que ir a la inclusa con los demás huérfanos. La vieja puede visitarlo allí. Con los demás huérfanos, comendatore. Mi hijo tiene una madre y un nombre, ¿sabe? Meneó la cabeza, poco dispuesta a decirle el nombre de aquel individuo. Se tapó la cara y sintió los latidos de las manos y la cabeza golpeándole mutuamente. A continuación, habló sin descubrirse el rostro. Puedo encontrarlo. ¿Dónde? En la plaza Santo Espíritu, junto a la fuente. Encenderá una hoguera y alguien llevará vino. Iré contigo. Más vale que no, replicó la mujer. Usted arruinará su reputación. Tiene Esmeralda y al niño. Sabe que volveré. La piazza Santo Espíritu, un hermoso cuadrado en la orilla izquierda del Arno, tiene un ambiente sórdido por la noche, con la iglesia envuelta en sombras y cerrada a cal y canto desde hace horas, y ruidos y olores a comida saliendo de Casalinga, la popular trattoria. Junto a la fuente el resplandor de una pequeña hoguera y el sonido de una guitarra tocada con más entusiasmo que arte. Entre los presentes hay un buen cantante de fados. Una vez descubierto, lo empujan hacia el centro y lo animan a remojarse el gaznate con el vino de varias botellas. Entona una canción que habla del destino, pero lo interrumpen con peticiones de algo más alegre. Roger Leduc, Ñoco por mal nombre, está sentado en el pretil de la fuente, afumado. Tiene los ojos turbios, pero distingue a Rómula enseguida detrás de la gente que rodea la hoguera. Compra 2 naranjas de un vendedor ambulante y la sigue lejos del coro. Se paran bajo un farol a cierta distancia de la hoguera. La luz, fría en comparación con la del fuego, moteada por las pocas hojas de un arce que pugna por reverdecer, da un tinte verdoso a la palidez de Ñoco, sobre la que las sombras de las hojas permanecen heridas, inmóviles, y lo mira reposando en la mano de su brazo. La hoja de una navaja suelta destellos al final de su puño como una lengua pequeña y brillante que monda la naranja, a la que va colgando el largo tirabuzón de la piel. Se la da y ella la mete un gajo en la boca mientras él empieza a pelar la segunda. Hablan en un rumano apenas unos instantes. Él se encoge de hombros. La mujer le da un teléfono celular y le marca un número. La voz de Pasi suena en la oreja de Ñoco. Al cabo de un momento, Ñoco cierra el teléfono y se lo guarda en un bolsillo. Rómula se quita del cuello una cadenilla, besa el minúsculo amuleto y la pasa por el cuello del desaliñado joven. Él junta la barbilla con el pecho para mirar al colgante. Baila dando saltos como si la imagen santa lo quemara y consigue que Rómula sonría. La gitana se quita el brazalete y se lo pone en la muñeca. Le encaja perfectamente. El brazalete de Ñoco no es más grueso que el de Rómula. ¿Puedes quedarte 1 hora?, le pregunta el hombre. Sí, contesta ella. Capítulo 28. Es de noche otra vez, y el doctor Fell está en la vasta sala de piedra de la exposición de instrumentos de tortura del Forte di Belvedere, cómodamente recostado contra el muro, con las jaulas de los condenados colgadas sobre su cabeza. Su mirada registra las múltiples manifestaciones de la fascinación enfermiza en los ávidos rostros de los mirones, que se empujan en torno a los atroces artefactos y se restriegan unos contra otros en el sulfuroso frottage, con los ojos saliéndoseles de las órbitas, el pelo de los antebrazos erizado, echándose el ansioso aliento en los cuellos y las caras. De vez en cuando el doctor se lleva un pañuelo perfumado a la nariz para soportar la sobredosis de colonia y efluvios hormonales. Sus perseguidores lo acechan en el exterior. Pasan las horas. El espectáculo de la chusma no parece cansar al Dr. Fell, que nunca ha prestado más de una tibia atención a los artilujos propiamente dichos. Algunos perciben su curiosidad y se sienten incómodos. A menudo las mujeres lo miran con particular interés antes de que la marea humana las obligue a avanzar. Una miseria pagada por los taxidermistas que regentan el macabro tinguilado permite al doctor remonear a capricho, inalcanzable tras las cuerdas, completamente inmóvil contra el muro. Fuera, cerca de la puerta de salida, aguantando la persistente llovizna junto al parapeto, Rinaldo Pazzi montaba guardia.
El inspector jefe estaba acostumbrado a esperar. Pasi sabía que el doctor no volvería a casa. Al pie de la colina, en una placita visible desde la fuente, el automóvil de Fell aguardaba a su dueño. Era un Jaguar Saloon negro, un elegante marca con 30 años de antigüedad y matrícula suiza que relucía bajo la lluvia, y el mejor coche que Pasi había visto nunca. Era evidente que el Dr. Fell no necesitaba ganarse un sueldo. Pasi había anotado los números de la matrícula, pero no podía arriesgarse a identificarlo a través de la Interpol. En la empedrada cuesta de la Villa San Leonardo, entre el Forte de Belvedere y el coche, esperaba Ñoco. La calle, mal iluminada, discurría entre dos hileras de altos muros de piedra que protegían una sucesión de villas. Ñoco había dado a un oscuro nicho ante la verja de una entrada en el que podía resguardarse de la lluvia y el torrente de turistas que bajaban del fuerte. El teléfono celular vibraba contra su muslo cada 10 minutos y tenía que confirmar que seguía en su puesto. Pasaban turistas cubriéndose la cabeza con mapas y programas de mano, abarrotando las estrechas aceras y derramándose por la calzada, donde obligaban a reducir la marcha a los pocos taxis procedentes del fuerte. En la cámara abovedada de la exposición, el Dr. Fell separó por fin la espalda del muro. Alzó la vista hacia el esqueleto de la jaula colgada sobre su cabeza, como si ambos compartieran un secreto, y se abrió paso entre el gentío hacia la salida. Pasi le vio enmarcado por la puerta y un poco más tarde recortado contra un foco de la hierba. Lo siguió a cierta distancia. Cuando estuvo seguro de que se dirigía al coche, abrió el teléfono celular y alertó a Ñoco. La cabeza del gitano asomó por el cuello de su chaqueta como la de una tortuga, con los ojos hundidos mostrando la calavera bajo la piel. Se remangó hasta los codos, escupió en el brazalete y lo frotó con un trapo. Ahora que estaba lavado con saliva y agua bendita, lo protegió de la lluvia, poniendo el brazo tras la espalda, debajo del abrigo, mientras miraba hacia la colina. Se acercaba una columna de cabezas bamboleantes. Ñoco se metió en la riada de turistas y alcanzó el centro de la calle, donde podría avanzar contracorriente y tener mejor visibilidad. Sin un ayudante tendría que encargarse él solo del encontronazo y de la sirla, lo que no era ningún problema, porque el caso era fallar. Ahí venía aquel hombrecillo insignificante, gracias a Dios cerca del bordillo. Pasi a 30 metros del doctor y seguía bajando la cuesta. Ñoco se desplazó con un movimiento lleno de estilo desde el centro de la calle. Aprovechando que se aproximaba un taxi, hizo como que se apartaba para evitarlo. Volvió la cara para soltar una blasfemia y chocó de bruces con el Dr. Fell. Empezó a hurgarle bajo el abrigo y sintió el brazo atrapado por una garra cerrada. Luego, un golpe. Se soltó de un tirón y se escabulló a toda prisa, mientras el Dr. Fell, que apenas se había parado, continuaba su camino a buen paso y se perdía en la corriente de turistas. Pasi estuvo a su lado casi al instante, apretado en el nicho ante la verja de hierro junto a Ñoco, que dobló el cuerpo hacia adelante, recuperándose, y siguió jadeando. «Lo he conseguido, me ha agarrado bien. El muy cornuto ha intentado pegarme en los cojones, pero ha fallado», le explicó. Pasi, con una rodilla apoyada en el suelo, buscaba con cuidado el brazalete, cuando Ñoco empezó a sentir calor y humedad pierna abajo, y al agacharse hizo brotar una corriente de cálida sangre arterial de un desgarrón junto a la bragueta, y salpicó el rostro y las manos de Pasi, que intentaba quitarle el brazalete cogiéndolo por el canto. La sangre lo llenó todo, incluida la cara de Ñoco, que se había inclinado a mirarse, con las piernas empezando a fallarle. Se derrumbó contra la reja con una mano crispada sobre los hierros y un trapo apretado contra la ingle en la otra, intentando detener el chorro que emanaba de la arteria femoral seccionada. Pasi, con la sangre fría, se apoderaba de él en los momentos críticos. Posó un brazo alrededor de Ñoco y, manteniéndolo con la espada vuelta hacia los turistas mientras sangraba entre los barrotes, lo fue dejando caer hasta acostarlo en el suelo, sobre un costado. Pasi se sacó del bolsillo el teléfono celular y pidió una ambulancia, pero sin encenderlo. Se quitó la gabardina y le extendió sobre el cuerpo yacente como un halcón cubriendo a su presa con las alas. La despreocupada multitud seguía bajando a sus espaldas. Pasi le quitó el brazalete de la muñeca y lo guardó en una cajita. Se metió el teléfono celular de Ñoco en su bolsillo. El joven movió los labios. «Madonna, qué freddo». Haciendo de tripas corazón, Pasi retiró la mano de Ñoco de la herida, la sostuvo entre las suyas y, como para confortarlo, dejó que se desangrara.
Cuando estuvo seguro de que Ñoco había muerto, lo dejó junto a la verja, con la cabeza apoyada en un brazo como si estuviera dormido, y se unió a los que bajaban. En la plaza, Pasi vio el lugar del aparcamiento vacío. La lluvia apenas había empezado a humedecer los cantos sobre los que había estado el jaguar del Dr. Lecter. El Dr. Lecter. Pasi ya no pensaba en él como el Dr. Fell. Era el Dr. Hannibal Lecter. En el bolsillo podía tener en esos momentos la prueba que Berger necesitaba. La que necesitaba Pasi goteaba gabardina abajo, sobre sus zapatos.